Hola, ¿qué tal? Me siento feliz, me siento contento de poder nuevamente estar con ustedes. Estaba analizando, estaba pues trayendo a mi memoria, a mi mente, algo que de parte de Dios sentí el deseo de compartirlo, porque no es solo para mí, sino que debemos de dar de gracia lo que de gracia recibimos. Bendito y alabado sea el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiero que nos adentremos, quiero que se adentren junto conmigo, quiero que vivan aquel tiempo, aquel momento. Es de mucha importancia, porque por algo queda escrito en las sagradas escrituras. Es una enseñanza perfecta para cada uno de nosotros. Y fíjense, qué bonito. Ese amor tan hermoso que tenía esta persona grande, importante, no solo para Dios, sino que era una bendición para todo el mundo. Bendita sea la gracia de nuestro Dios. Entonces, poco a poquito van a ir entendiéndome, van a ir adentrándose y van a ir comprendiendo poco a poco quién era esta persona. A él le concedió Dios de entre sus hijos a uno que era la continuación de él en las bendiciones tan grandes, no solo espirituales, sino aún materiales. ¿Cómo lo cuidaba? ¿Cómo lo protegía? Eso es lo bonito. Imagínense, Dios se lo concedió y le reiteró que todo lo que a él le había prometido, pues prácticamente empezaba por medio de ese hijo tan hermoso, de ese hijo tan precioso. Pero, qué bonito, lo cuidaba, lo atendía, lo instruía en las cosas de nuestro Dios, aunque él también ya era elegido por Dios.
muy cuidadoso en todo. Ahora entiendo yo poco a poquito más y más y más cosas. Aún Dios tiene seleccionado con quién se va a compartir la bendición que viene de lo alto. Los planes de Dios son tan grandes. Los planes de Dios son incomprensibles mientras se atraviesa por momentos que a veces no entendemos. Ahorita no es problema, gracias a Dios. Ahorita ya entendemos. Ya nuestros ojos espirituales han sido abiertos por la gracia de Dios. Ese es el propósito de nuestro Dios. No solo para mí, sino para cada uno de ustedes. Porque Dios piensa, ahora sí que, qué perfección. Todos los planes de Dios, siendo Él el dueño de todo, siempre pensó en toda la humanidad, sin excepción alguna. Por eso mismo dice San Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, pensando en la bendición tan grande que nuestro Dios da individualmente a cada uno de nosotros, Él nos pone su marca. Él nos pone su identidad a cada uno de nosotros, porque somos el cuerpo de Cristo. Todos estamos unidos en un solo cuerpo. Y a cada quien nos da dones y a cada quien nos da talentos que debemos de trabajar en el nombre de Jesucristo. Fíjense. Entonces, vamos a empezar. Esta persona, ahorita no voy a mencionar el libro bíblico. Quiero que nos adentremos. Quiero que nuestra mente se traslade a aquel momento, que vivamos esta plática en el nombre de Jesucristo. Qué bonito. Esta persona era muy obediente a Dios. Y por la misma obediencia a Dios, a su tiempo, Dios lo bendijo con mucha prosperidad. Muchísima prosperidad. Manifestándose o cumpliéndose lo que ya después el rey Salomón, reitero como lo he dicho en otros videos, diría: porque tiempo y ocasión acontecen. O sea, el tiempo exacto que Dios tiene marcado para cada cosa, en todos los sentidos. Entonces,
Era un hombre muy rico, era un hombre que amaba mucho a Dios, demasiado. Y por lo mismo, amaba mucho a su hijo, pero había algo que aún sobre su propio hijo había un amor mayor. Y ese amor era hacia nuestro Dios. Su fe era tan grande, su fe no tenía límite. Qué bonito. Todo esto nos da una enseñanza. Entonces, como todo, hay momentos de prueba, hay momentos de luchas. Y él, este hombre tan grande, tan hermoso ante los ojos de Dios, pudo demostrar el amor hacia nuestro Dios. Bendita sea la gracia de nuestro Dios, desde ahora y para siempre. Entonces él tenía una misión, no solamente como un siervo de Dios, sino tenía una misión independientemente de muchas actividades a las cuales fue obedeciendo una por una a nuestro Dios. Pero lo que me llama la atención es cuando llega a una edad. Fíjense, cuando llega a la edad su hijo de contraer matrimonio. Bueno, él era un hombre muy rico. Fíjense bien en el mensaje. Es un ejemplo de cómo es de abundante nuestro Dios. Entonces, observen. Era tan rico que tenía criados y tenía, imagínense, para llenar cofres de oro. Para llenar cofres de todo tipo de piedras preciosas, de alhajas, de oro. Yo creo que ya me voy dando a entender a qué personaje nos referimos. Bendita sea la gracia de Dios. Esta persona tan hermosa, esta persona tan preciosa ante los ojos de Dios, tenía un criado. Fíjense. Que le tenía mucha confianza. Una confianza a tal grado que le confió muchas riquezas.
y le da una encomienda. Fíjense bien. De ir a su tierra, de ir a su parentela, para encontrarle a su hijo, a su esposa. Y lo hizo juramentar acerca de ese mandamiento, de esa encomienda que le estaba haciendo. Entonces, fíjense qué bonito. Observen. De sus tesoros, le confía a su criado camellos, infinidad de animales, cargados de riqueza, cargados de tesoros, de oro, de piedras preciosas. Reitero nuevamente, fíjense y observen y analicemos. Qué bonito. Inmediatamente entra una preocupación en su siervo de él, porque el deseo de él era cumplir con lo que se le había encomendado, con lo que le había encomendado su amo. Pero quiero que hagamos un análisis, una reflexión. Si el criado de esta persona rica, si el criado de esta persona que le confió muchos tesoros, hubiera sido malo, ¿qué hubiera hecho él con todos esos tesoros que le confió su amo, su señor? ¿Podría haberlos adjudicado como suyos? ¿Podría él adjudicarlos como propios? Y haber vivido una vida, fíjense bien, y haber vivido una vida de opulencia, entre comillas, porque esos tesoros Dios se los había dado al amo de él. De una forma o de otra, si él se hubiera querido adjudicar como dueño de esos tesoros, de esos camellos llenos de cofres, de riquezas, de todos modos no le hubieran servido, ni le hubieran durado, ni hubiera podido llegar a la posición que pretendía, vamos a decirlo, tomar, que no era de él. Él era un siervo, él era un esclavo. Y
y tenía un amo que era el dueño de esos tesoros. Pero yo quiero preguntarles, si le hubiera robado esos tesoros a su amo ya no tenía tesoros, o solo fue un pequeño detalle para la encomienda que él le había dado al enviarlo a su tierra, a su parentela, a buscar una esposa de parte de Dios para su hijo. En nada le hubiera afectado los tesoros que de parte de Dios había recibido aquella persona que en realidad su vista, su corazón, no estaban puestos en esos tesoros, sino en que se cumpliera la voluntad de nuestro Dios. Bendito y alabado sea el glorioso nombre de nuestro Dios. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿cómo hubiera vivido con ese pequeño insignificante, voy a decirlo así, para el siervo del amo de él? Le hubiera pasado lo mismo del hijo pródigo, y hasta peor, porque no era hijo él, sino siervo. Aquí vemos un caso muy hermoso acerca de la honestidad con las cosas que son de nuestro Dios. Lo que es de Dios, es de Dios. Bien lo dijo nuestro Señor Jesucristo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, observemos ya la forma de pensar real de él. Yo me imagino en su corazón y en su pensamiento: líbreme Dios de pensar en robarle, aunque sea una alhaja de los cofres, de esos tesoros de mi Señor. Que Dios me libre, porque es un siervo de Dios, porque es un elegido de Dios. Sino que en él iba la preocupación de cumplir con el objetivo que le había encomendado su amo. Y él sabía que esos tesoros, que él podía utilizarlos para conveniencia propia, no eran nada a lo que realmente esos tesoros Dios tiene en un secreto que en su momento va a revelar grandísimamente. Porque en aquel tiempo a él le fueron dadas las llaves de todos los tesoros universales.
en cada tiempo. De la abundancia. Querer hacerle un mal, pretender querer hacerle un mal con esos tesoros que le había confiado a su siervo, ¿realmente le afectaba a su amo? No, es que eso en realidad no era nada a los tesoros verdaderos, a lo real, a lo verdadero que Dios le había dado a su amo. Y él era consciente que ganaba más siéndole leal a su amo. Porque sabía él le ayudó a llenar esos cofres de esos tesoros y ver la grandísima abundancia de la cual era dueño su amo. En nada le afectaba. Además, ni siquiera lo hubiera tomado en cuenta en el sentido de lo material. Pero sí estaba consciente su siervo de que aun si le agarraba una alhaja, reitero nuevamente, sabía que toda esa riqueza, sabía que toda esa bendición, esa prosperidad, venía de parte de Dios. Y que si se la tocaba, lejos de vivir una vida de opulencia, lejos de vivir una vida pomposa, vamos a decirlo así, unas riquezas que son para bendición de la humanidad por medio de a quien se las confió Dios, utilizarlas para placeres, utilizarlas para deseos temporales, hubiera sido una maldición. Así nosotros también, las bendiciones que Dios nos ha dado, debemos de saber encauzarlas y saber que no somos los dueños, sino son de nuestro Dios, puesto que está escrito, dice Dios, mío es el oro y mía es la plata. Bendito sea nuestro Dios. Ese es un punto, una cosa que quería que observáramos, un detalle. La otra es esta. Cuando ya llega él a su tierra de su amo, a su parentela, él ya había propuesto a Dios, Señor, es el deseo de mi amo. Mira, Señor, porque esa era su preocupación realmente. Ayúdame, que cuando yo llegue, la primera persona que yo le pida de beber y que me dé de beber a mí y me diga, no solamente te voy a dar a ti, sino también a tus camellos, que esa persona, que esa mujer, que esa doncella sea la indicada, sea la señal para entregarle a ella los tesoros que también eran seleccionados de parte de Dios para ella, por haber sido elegida por Dios para el hijo de su Señor, que también era un hombre de Dios. Ya vamos comprendiendo. Vamos ya adentrándonos
Pero fíjense cuando alguien es bueno de corazón. Cuando llega a aquel lugar, encuentra a una doncella sacando agua de un pozo. Entonces le pide agua y de inmediato dice ella sí. Le saca agua y le dice, y aún voy a sacar para tus camellos. Eso es cuando alguien es honesto realmente con nuestro Dios, primeramente, y consigo mismo. Cuando hay limpieza de corazón, Dios acomoda todas las cosas, y las cosas, y los tesoros, y las riquezas que de parte de Dios ya están predestinadas para la persona indicada, Dios las hace llegar, no importa el tiempo, no importa la distancia, no importan las circunstancias. Lo importante es ser honestos. De lo demás, siempre se encarga nuestro Dios. Aquí lo importante es observar la otra forma de pensar si hubiese sido de mal corazón. No solo se hubiera robado los tesoros que le había confiado su amo, que le había confiado su amo. Era muchísimo, pero era nada a comparación de las riquezas que realmente él poseía de parte de Dios, ya por naturaleza. ¿Sí me doy a entender? Bendito sea nuestro Dios. Reitero y vuelvo al punto. Si él hubiera sido malo, si él hubiera sido de mal corazón, no solo le hubiera robado los tesoros, se hubiera adjudicado como dueño de esos tesoros que eran de su amo y tratar de sacar provecho, aún hasta para robarle a la doncella que iba a hacer, en un sentido de que hubiera sido malo para su hijo. Pero qué bonito es cuando alguien está alineado con Dios. Qué bonito cuando alguien está alineado con el universo. El corazón no está puesto en lo material. Dios a su tiempo se encarga de que todo lo que le pertenece a cada quien llegue. El medio que Dios utiliza, el medio que Dios usa es lo de menos. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, volvemos a aquel momento. Allá está en el pozo. Fíjense qué hermoso. Cómo estaba admirado, sorprendido. Fíjense bien. Lo que le había dicho a Dios, ya inmediatamente se lo había respondido al instante al llegar. Cómo se llenó de alegría porque pudo, ya desde que se manifestó Dios, estaba cumpliéndole Dios.
aún el deseo de él, siendo el siervo de él, de su amo, estaba cumpliéndoselo. Y fue honesto. Nada de estas riquezas son mías. Esto es solo poquito de lo muchísimo que tiene mi amo. En este caso, mi amo es Dios. En este caso, su amo es Dios. Nuestro amo es Dios, es Cristo. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sí tiene riquezas verdaderas. El sacrificio, Él ya lo hizo, ya no hay que andar sacrificando, sino confiando y obedeciéndole a nuestro Dios, porque ya hubo quien fue sacrificado por todos nosotros, para que ahora sí gocemos de todas las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Yo sé que ya me entendieron, hablo del libro de Génesis. Saben que el amo era Abraham, el padre de la fe. Fíjese hasta dónde su fe alcanzaba, aún para confiarle a él. Sabía, como siervo de Dios, el corazón de su siervo Eliezer. Y sabía cómo era leal. Así como nosotros debemos de ser leales con lo que nuestro Dios nos da. Con las riquezas injustas, como daba el consejo el Señor Jesucristo, que nos ha confiado nuestro Dios para probarnos, para ver si con las riquezas injustas, todos los tesoros que son de Dios, a ver si con ellas podemos hacer tesoros allá en los cielos y aún aquí mismo. Ya quien pretende estorbar, ya está operando Dios para quitarlos de en medio. Pero lo que le pertenece a cada quien, Dios ya lo tiene predestinado y va a llegar todas las bendiciones sin excepción alguna. Aquí lo importante es tener nuestra vida, nuestra vista puesta en el galardón. ¿Cómo viene a mi mente Hebreos 11 hablando acerca de Moisés? Moisés rehusó, dice la Escritura, llamarse hijo de la hija de Faraón antes que gozar de los deleites temporales del pecado, porque tenía puesta la mirada, como todos, en el galardón, prefiriendo ser vituperado, prefiriendo ser maltratado antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Porque sabía que los tesoros de arriba son mejores. Y como siervos de Dios, tenía la respuesta. La misma respuesta que dentro de ellos en su corazón operaba. Aquella pregunta que le hacen los discípulos al Señor, los discípulos de Cristo: Señor, todo lo hemos dejado por seguirte. ¿Qué recibiremos?
dice el Señor, recibiréis 100 tantos más aquí, en la tierra. Y por fin, la vida eterna. Bendito sea el Señor. Entonces, ya conocemos la historia, cómo fue con su parentela, cómo les explicó todo, el propósito de su amo, la encomienda de su amo, y cómo se cumplió, porque era leal, porque era honesto delante de nuestro Dios. Por eso lo amaba mucho Dios, a su siervo de Dios. Por eso le protegió nuestro Dios a su hijo Isaac, lo que le pertenecía realmente, quien era realmente para él. Entonces, ¿vale la pena ser honestos? ¿Vale la pena agradar a nuestro Dios? ¿Vale la pena utilizar la bendición espiritual y material que Él nos da para hacer lo bueno? Sí. Yo los invito para que de aquí en adelante, quien ha utilizado la bendición que Dios le ha dado para, tratar de hacer lo malo, utilizarlo, lo utilicemos y lo encaucemos a las cosas de nuestro Dios, sabiendo siempre que si Él nos da, es porque nos quiere pedir. Y si Él nos pide, es porque nos quiere dar más. Y si nos pide más, es porque nos quiere pedir más. Y así va Dios bendiciéndonos más y más y más y más. Nos va probando. Por eso nos dice el Espíritu de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Yo los invito en el nombre de Jesucristo, si está en sus posibilidades, ayudar a personas que saben que están pasando por hambre, que están pasando por enfermedad, a que los ayuden. No le estaba asustando. Y Dios los va a recompensar más y más y más, en el nombre glorioso de Jesucristo. En todo lo que puedan ayudar, ayuden. Debemos de protegernos, debemos de cuidarnos. No pensar como aquel que ya había llenado aquella bodega, aquel granero, y pues ya no le cabía y construyó otro granero, y cuando lo llenó dijo: muchos bienes, ahora sí, muchos bienes has adquirido. Ahora sí, gózate, alma. Todavía estaban las palabras en su boca cuando Dios estaba hablando. Necio, le dice: esta noche vienen por tu alma.
Y todo lo que has hecho, ¿de quién será? Dios quiere que seamos buenos también, honestos, justos, y jamás nos va a faltar nada. Aún en lo poco, seremos felices, porque así es Dios. Mi paz os dejo, dijo Él, y mi paz os doy. Pero yo no la doy como la da el mundo. Superan grandemente. Esta es espiritual. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Entonces, hagamos el bien a todos, sin excepción alguna. Si no tenemos, Dios lo sabe. Pero Él ve que si teníamos y podíamos ayudar, hay muchas formas de ayudar, hasta con consejos, con palabras, de muchas maneras, con desearles una bendición. Si materialmente, económicamente no lo pudimos hacer en ese momento, Él lo sabe. Y el medio lo va a poner Dios. Y las llaves ya están por la gracia de Dios. Y las puertas se abren para la bendición universal en todos los sentidos, en el nombre de Jesucristo. Que mi Dios, que su Dios, que el Señor de todo, nuestro Dios, que vive en todo lugar y está en todo lugar, los bendiga grandemente y me bendiga grandemente, y podamos cumplir con los propósitos que nuestro Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros, porque cada quien tenemos una misión. Podamos cumplirla en el nombre de Jesucristo y todos podamos ser un solo cuerpo en Cristo, en el nombre de Jesucristo. Dios los guarde y Dios los bendiga.